Hola, buenas tardes. Hoy el tema que vamos a abordar es el tema del procedimiento de salvataje, regulado e incorporado en nuestra ley en el año 95, con la 24.522, y que sufrió una serie de modificaciones a través de la 25.563, que lo derogó parcialmente, en realidad temporalmente, la reincorporación con la 25.589, y luego la última modificación que sufrió con la 26.684, donde se incorporó la posibilidad de que las cooperativas participen en este procedimiento, y en competencia, o una verdadera competencia, con el deudor concursado. Los antecedentes son norteamericanos. En un principio, cuando se receptó este instituto, se lo mal llamó Crown Down. Después el legislador advirtió que el Crown Down, el verdadero o el original de la ley norteamericana, es el regulado actualmente en el artículo 52, y que el procedimiento que está en el 48 es un verdadero salvataje de empresas. Se cuestiona si es constitucional o no en cuanto al posible avasallamiento de los derechos de los socios o del deudor, o la forma de evaluar la empresa y el rol de la cooperativa, pero bueno, es un instituto que está vigente y que incluso hay aplicación práctica en distintos antecedentes jurisprudenciales, ya desde el mismo momento en que fue sancionado en el año 95. La finalidad que tiene este instituto es una verdadera segunda oportunidad que se le da al deudor. Como hoy está regulado, es una verdadera segunda oportunidad, porque el deudor va a competir con posibles interesados que se inscriban para volver a negociar el pasivo del deudor, terceros que se pretenden incorporar a los fines de comprar el paquete accionario. Ese paquete accionario, por eso está reservado a un determinado tipo de personas que pueden acceder a este procedimiento. Ese paquete accionario se va a pagar ¿de qué manera? Asumiendo el pasivo, y por otro lado pagando un precio por la empresa. La finalidad del instituto es la conservación de la empresa. No hay novación subjetiva. Esto significa que el sujeto concursado va a seguir siendo el mismo, la misma persona concursada. Lo único que va a haber es un cambio de los dueños. Van a dejar de ser socios de la sociedad concursada las personas que integraban la sociedad, y van a modificarse o van a cambiarse por aquellos que resulten ganadores en este proceso. Con esto se evita la quiebra, pero está reservado a un tipo particular de personas, dada esta dinámica que tiene, o la intención del legislador, de que haya un cambio en el manejo del negocio. Básicamente lo que se hace a través del procedimiento del salvataje es la formulación de un acuerdo en competencia con el deudor, es decir, la posibilidad de que vengan terceros a querer comprar la empresa. ¿De qué manera? Pagando un precio asumido a través del acuerdo que asumen con los acreedores, y por otro lado, pagándole un precio a los socios para desinteresarlos como parte de esta empresa. Estos terceros que vienen a inscribirse asumen una doble obligación. Una obligación eventual, ¿por qué? Porque ellos la van a estar cumpliendo a través de la sociedad concursada. El acuerdo que hagan a los acreedores, y si es que resultan victoriosos en este procedimiento, no lo asumen personalmente los terceros, sino que lo van a asumir a través de la persona jurídica que hoy está concursada. Pero sí van a tener una obligación cierta que asumen en forma personal, que es por el pago del precio a los socios que están desvinculando a través de este procedimiento. Hay una regla, que es una regla del derecho, que se aplica en este instituto, que es mejor en el tiempo, mejor en el derecho, y durante todo este procedimiento va a continuar el sujeto concursado con las mismas limitaciones, es decir, que sigue vigente el artículo 15 y 16, es decir, el régimen de desapoderamiento atenuado, pero en beneficio del tercero. ¿Por qué? Porque si el tercero llega a ganar este procedimiento, toda esta etapa, desde el vencimiento del periodo de exclusividad y hasta que se termina con el procedimiento del salvataje, los beneficios de esta administración con vigilancia del síndico van a terminar beneficiando al tercero que gane este proceso. Básicamente entonces es, en determinados supuestos, para evitar la quiebra, se permite la posibilidad de que un tercero se presente en el expediente, que vamos a ver quién es, y que compita con el deudor para lograr un acuerdo con los acreedores, y si gana,
esa negociación, se va a quedar con la empresa, pagándole a los socios, es decir, a los dueños de la sociedad concursada, un precio por esa compra. Para que se pueda dar el acceso al procedimiento del salvataje, deben darse ciertos presupuestos, que yo los dividí por una cuestión esquemática, en cuanto al trámite, en cuanto a los sujetos concursados que pueden acceder al mismo, y en cuanto al tipo de procedimiento concursal. En cuanto a los presupuestos referidos al trámite, se habilita esta posibilidad solamente cuando ya se ha transitado las 3 primeras etapas. Sabemos que el proceso se divide en la etapa instructoria preconcursal, la etapa instructoria concursal y la etapa resolutiva. Acá nos encontramos dentro de la etapa resolutiva con el vencimiento del periodo de exclusividad y la situación de que el deudor concursado no tuvo las conformidades, haya hecho propuesta única o diferenciadas porque presentó propuesta de agrupamiento por el 41. Eso es indistinto. Lo cierto es que no reunió las conformidades. ¿De quiénes? De los acreedores quirografarios, que es con quien tienen la obligación de negociar. Sabemos que puede negociarse con los acreedores privilegiados, pero que no es causal de quiebra. Y dijimos que la finalidad del procedimiento del salvataje casualmente es evitar la quiebra. Entonces venció el periodo de exclusividad, no hay conformidades. Pero también se abre la posibilidad de que, habiendo conformidades, se deduce alguna impugnación contra el acuerdo, que sabemos que la impugnación obsta a la aprobación del acuerdo, o sea, obsta a la homologación, y previo a la quiebra que motivaría la impugnación del acuerdo, se abre la posibilidad del procedimiento de salvataje. Además, también la doctrina considera que en caso de concurso de agrupamiento sería posible la aplicación de este instituto. Tercera etapa con periodo de exclusividad vencido, sin conformidades o impugnación. Pero solo está reservado a determinados sujetos. ¿Por qué? Porque estamos con el concepto de que va a venir un tercero a negociar con mis acreedores en competencia con el deudor, ¿para qué? Para obtener el cambio del dueño, es decir, el cambio del elenco societario. Y eso solo se podría lograr en personas jurídicas que tienen dentro de su conformación cuotas o acciones. Es por eso que solamente a nivel cualitativo, es decir, la calidad del sujeto, podemos decir que acceden al procedimiento de salvataje las sociedades, siempre que, las personas concursadas sean sociedades de responsabilidad limitada, por acciones cooperativas, o aquellas sociedades en las que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte. Con las exclusiones de ley, y también yo les incluí exclusiones por leyes especiales. Hay la 25750, que es la de medios de comunicación, está también excluida de la posibilidad de participar en el procedimiento de salvataje. Salvataje que además de la cualidad del sujeto, necesita cantidad, o sea, en cuanto a requisitos cuantitativos, decimos que solamente está reservado para grandes concursos. Es decir, a contrario de lo que regula el 289, concursos en los que el sujeto concursado tiene más de 300 salarios, un pasivo superior, a 300 salarios mínimos vitales y móviles, más de 20 acreedores quirografarios y más de 20 trabajadores en relación de dependencia. Antecedentes jurisprudenciales hay un montón, no es una cuestión meramente teórica, ya desde el año 96 hay antecedentes en distintas provincias, en distintas jurisdicciones, teniendo un caso reciente en la ciudad de Mar del Plata, que el 6 de marzo se dispuso la apertura del procedimiento de salvataje y quedó más o menos truncado por ahora por la pandemia, pero es un proceso que va a continuar. A los fines del trámite, yo dividí el trámite en dos, por una cuestión de que, si bien el artículo 48 parece a simple vista bastante complejo en lo que es su redacción y bastante largo, lo dividí en dos, porque en realidad acá hay dos cuestiones centrales. Una cosa es la negociación con los acreedores, y otra cosa es qué se tiene que pagar por la empresa. O sea, una cosa es la negociación y otra cosa es la evaluación de la empresa. Y el trámite obviamente se va a dividir en dos, según participe el deudor, que siempre debe participar, si no, no hay procedimiento de salvataje, y qué pasa si el que gana o resulta victorioso en este procedimiento son estos terceros que son invitados a participar. Dijimos que a los fines del trámite
sí o sí tenemos que encontrarnos en la situación de vencimiento del periodo de exclusividad, sin conformidades o una impugnación del acuerdo. Dadas estas condiciones en el trámite y las cualidades cuantitativas y cualitativas, es decir, sujetos alcanzados por el artículo 48 y tratándose de un gran concurso, para evitar la quiebra, el juez en el plazo de 2 días dispone, siempre hábiles judiciales, la apertura de un registro. Ese registro se va a abrir por 5 días y cuando dispone la apertura de ese registro va a determinar un monto para pagar edictos. Edictos que, si bien en el artículo 48 no está previsto cuándo se publican, ni quién los paga, ni por qué plazo, presumimos que son a los fines de hacer conocer la apertura de este registro, porque como estamos invitando a personas ajenas al proceso a que se puedan presentar, es obvio que hay que garantizar la publicidad de esto en forma de erga omnes, y los edictos son la forma de garantizar esta publicidad. Si bien el deudor no se tiene que inscribir, porque ya es parte del proceso, sí es necesario que se inscriba por lo menos un tercero, que vamos a ver quiénes son, porque si no hay inscriptos, o sea, se abre el registro, se llama a que se presenten los interesados en adquirir la empresa, ¿a través de qué? De la negociación con los acreedores y el pago de un precio a los socios. Y no se inscribe nadie, es causal de quiebra. Y es la primera causal de quiebra que vamos a encontrar dentro del 48. Si hay inscriptos, repito, el deudor no se inscribe, esos inscriptos pueden ser terceros, ajenos al proceso, acreedores, privilegiados, quirografarios, que estén tramitando revisión, no importa, o sea, acreedores, cooperativa de trabajo, es decir, formada por trabajadores que formen parte, incluso hasta del comité de control y que estén en funciones, y esa cooperativa puede estar en formación aún. La condición para inscribirse es depositar el monto de los edictos que el juez fijó al momento de disponer la apertura del registro. Si no hay inscriptos quiebra, si hay inscriptos, automáticamente el juez, una vez que toma esas inscripciones como válidas, que la condición es el depósito para los edictos, va a designar un evaluador. Y ahí va a empezar la primera de las 2 etapas de este procedimiento, que es la etapa de evaluación de la empresa. Designa el evaluador, que se hace por sorteo, y está regulado en el artículo 262, quienes pueden ser evaluadores para participar en este procedimiento. Se designa el evaluador, acepta el cargo, lo primero que tiene que hacer es presentar la evaluación de la empresa. Para presentar la evaluación de la empresa, la ley le da ciertos parámetros que tiene que tener en cuenta para hacer esta valoración, que en realidad no es muy técnica a nivel contable, los parámetros que utiliza la ley para determinar cómo se evalúa la empresa. Sí les da ciertas pautas, como tener en cuenta el informe de general del artículo 39, más puntualmente lo que es el inciso 2 y 3, que es el activo y pasivo, la incidencia y las modificaciones que tuvo ese activo, incluso considerando los intangibles, y los pasivos postconcursales, que en realidad, si bien el tercero, o quien resulte ganador, no los tiene que asumir, porque sabemos que en el concurso solo se tiene en cuenta el pasivo concursal, o sea, el generado previo a la presentación en concurso, la realidad que va a incidir después en el desenvolvimiento de la empresa. Esa evaluación de la empresa, que repito, la presenta el evaluador, teniendo en cuenta estos parámetros y en el plazo de 30 días de aceptado el cargo, puede merecer observaciones que, al igual que las observaciones del informe general, no se sustancian, sino que solamente son datos que va a tener el juez en cuenta para fijar el valor de la empresa. Es más, el propio artículo 48 dispone que la evaluación que presentó el evaluador, más las observaciones, más un pasivo adicional que estima el juez en un 4% del activo, ¿para qué? Para afrontar gastos del concurso, honorarios futuros, tasa de justicia, gastos del concurso, van a ser lo que fije el valor de las cuotas o acciones representativas del capital social de la concursada. Es decir, va a decir, bueno, las cuotas partes o las acciones valen esto. ¿Cómo llegó a esa suma o ese monto? Por la evaluación que presentó el evaluador, las observaciones y el pasivo. Que después vamos a ver que es un dato que se va a tener en cuenta para determinar el precio a pagarle a los socios. Todavía esto no es el precio a pagarle a los socios. En esa misma resolución que fija el valor de las cuotas, va a fijar
el plazo para la segunda parte. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a dividir el procedimiento en dos? La evaluación de la empresa y por otro lado, la parte de negociación. La evaluación de la empresa está encaminado con el evaluador, que comienza una vez que hay inscriptos dentro de este registro. Por otro lado, empieza la negociación, que el puntapié de la negociación es la fijación del valor de las cuotas, ahí fija el plazo para negociar, resolución que resulta inapelable. Fijado el valor de la empresa, se va a fijar un plazo, el juez va a determinar un plazo de 20 días hábiles judiciales para negociar. Esa negociación, a diferencia del artículo 43, ya no la vamos a denominar periodo de exclusividad, porque el periodo de exclusividad era un periodo en el que solamente el deudor negociaba con sus acreedores. Acá vamos a tener al deudor compitiendo con los inscriptos en el registro, terceros, acreedores o cooperativa, el que se haya inscrito, que tendrán que hacer en ese periodo dos cosas. Una propuesta de acuerdo, y por el otro lado reunir las conformidades. Esto se hace casi todo extrajudicial, porque la ley prevé que el plazo para hacer pública la propuesta de acuerdo y hasta modificarla recién es en la audiencia informativa, que se va a fijar dentro de este periodo, con 5 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo. Es decir, que acá no hay, como hay en el artículo 43, un plazo para hacer pública la propuesta y después la posibilidad de modificarla. ¿Por qué? Porque como es una competencia que se va a basar que el primero que llegue es el primero que gana, el primero que lleva las conformidades va a ser el que adquiere el derecho a seguir en el trámite, no se hacen públicas las propuestas, sino recién en la audiencia informativa. A la audiencia informativa tiene que haber propuestas presentadas y es la última posibilidad que tengo para modificarlas. Esas propuestas de acuerdo pueden ser las mismas que hubo en el periodo de exclusividad por parte del deudor, se pueden mejorar, empeorar, modificar. El deudor recobra la posibilidad de volver a negociar o de adquirir nuevas adhesiones a su anterior propuesta o reformularlas, y los terceros exactamente la misma libertad. Rige el 43 en cuanto al contenido, rige el 45, si bien la ley no lo determina, en cuanto a mayorías, y los requisitos que tiene que tener la conformidad. Texto de la propuesta a la que acuerdo y firma certificada. Yo como acreedor le puedo dar la conformidad a uno o a varios, no tengo exclusión de voto, es decir, si le doy la conformidad al deudor no puedo conformarse al tercero. De hecho sí, porque aparte no se están enterando qué está pasando, porque la negociación es extrajudicial. 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, se hace la audiencia informativa, ahí se exterioriza la propuesta y es la última posibilidad de modificar. Llega el vencimiento de este plazo de negociación y hay dos opciones. Que llegue primero con las conformidades, con todos los requisitos formales, el concursado, es decir, que él ganó esta competencia, y en ese caso seguimos el mismo trámite que habíamos ya diseñado para el concurso preventivo. Se declarará la existencia de acuerdo en los términos del 49, se abre la etapa impugnativa si es que no estaba abierta con anterioridad, y se homologa, se empieza a estudiar la homologación del acuerdo por el artículo 52 y la regulación de honorarios. Si nadie trae las conformidades, ninguno logra esta doble mayoría vencido el plazo, es la segunda causal de quiebra que vamos a encontrar dentro de este procedimiento. Y si quien llega con las conformidades es un tercero, le hace tercero, acreedor o cooperativa, a estos fines es lo mismo, vamos a continuar con el trámite del procedimiento. Con las cooperativas igual vamos a ver que hay ciertas diferencias que vamos a marcar al final. Si gana el concursado, artículo 49 y 52. Si gana un tercero, y les digo gana porque es una verdadera competencia en el tiempo, no importa quién me trae una mejor propuesta, el tema es que traiga la propuesta lo antes posible conformada por la doble mayoría. Mitad más uno de personas que represente las 2/3 partes del capital quirografario, porque en principio la obligación es solo de negociar con los quirógrafos. Dijimos que el tercero venía a querer comprar la empresa, ¿de qué manera? Asumiendo el pasivo,
para eso negoció con los acreedores, y pagándole un valor a los socios. ¿Por qué? Porque le tiene que respetar el derecho de propiedad de los socios sobre su empresa. Para esto, para pagar, ¿qué es lo que le tengo que pagar a los socios? Tengo que tener en cuenta la evaluación que había presentado el evaluador en la primera etapa. Y hay dos opciones, que esa evaluación haya dado un valor negativo o un valor positivo. Si dio una evaluación negativa, ¿se acuerdan la conjunción de la evaluación más las observaciones más el 4% del pasivo? Directamente, el haber ganado la negociación con los acreedores le da derecho a adquirir el paquete accionario. El juez homologa, transferencia de la titularidad, cambia los dueños. Van a pasar a ser dueños los socios, las personas, que vinieron a participar en el procedimiento, de la misma empresa concursada. Empresa concursada que será quien cumpla con el acuerdo a los acreedores. Si la evaluación dio positiva, eso va a ser lo que le tienen que pagar a los socios. Y para saber qué le tengo que pagar a los socios, el juez va a determinar el valor presente, es decir, ¿cuánto vale la empresa? ¿Cuánto vale la empresa? Lo que había dicho el evaluador, en realidad lo que había dicho el evaluador y el juez tomó como válido, porque es una resolución del juez, pero lo va a reducir en el mismo sacrificio que están haciendo los acreedores en beneficio del deudor. Si el acuerdo era de 100 y hicieron una quita del 40, significa que ahí hay un sacrificio por parte de los acreedores, que es el mismo sacrificio que van a tener que asumir los socios. Para llegar a este valor presente, la ley también da ciertos parámetros que va a tener en cuenta el evaluador, porque si bien es el juez el que fija el valor presente, va a tener que dictaminar el evaluador cómo impactan todos estos pautas, tasa de interés contractual, tasa de interés vigente en el mercado y en el internacional, posición de riesgo de la empresa y la situación específica. O sea, va a tener en cuenta todas las variables sumado a la reducción del mismo porcentaje que el pasivo sufrió como consecuencia del acuerdo que ganó. Esta resolución que me va a dar la evaluación, el valor presente, también es inapelable. Entonces, si la evaluación es negativa, ya gané la negociación, me pasan las acciones o las cuotas a favor del ganador. Si la evaluación es positiva, el juez va a fijar el precio que le va a tener que pagar el tercero a los socios, y ese precio es el valor presente que va a estar fijado por todas estas partes. Ese valor, ese precio, el tercero lo puede pagar de dos maneras diferentes. O lo puede decir, bueno, lo pago ahora, y para eso deposito un 25% de garantía, se homologa el acuerdo, y pago el saldo contra la homologación, y ahí logro la transferencia de las acciones. Pago y depósito el 25%, saldo contra homologación. Honorarios y pago del saldo. O le digo al juez, no, yo no voy a pagar eso hoy, sino que voy a acordar con los socios cómo les voy a pagar. Estamos entonces en el siguiente panorama. Evaluación positiva, valor presente fijado, pero yo voy a negociar con los socios cómo les voy a pagar ese valor. Y para eso le voy a pedir al juez un plazo de 20 días hábiles judiciales en el que le tengo que llevar al juez la conformidad de los socios en la forma que acordé de pagarles el precio, siempre que esos socios representen las 2/3 partes del capital social de la concursada. Y ahí se verá si deposito garantías, si pacté saldo de precio de determinada manera, y recién cuando se den las condiciones pactadas, voy a lograr la transferencia de la titularidad. Obviamente que si no logro el acuerdo con los socios, también será causal de quiebra. Nos encontramos en este procedimiento, entonces, que terminaría ¿con qué? Con la transferencia del paquete accionario a favor del tercero, o con la homologación, si es que el deudor fue el victorioso. Otro causales de quiebra, que no haya inscritos en el registro, porque recordamos que el deudor no se inscribe, pero que si no viene nadie más, es causal de quiebra. Que no haya conformidades en los acuerdos, que haga el deudor o los terceros. Que no haya acuerdo por el pago del precio, o no haya homologación, es decir, el juez considere que ese acuerdo no es abusivo o en fraude a la ley, o que no se deposite el 25% del precio o el saldo de precio pactado.
Cualquiera de estas causales provocan la quiebra ¿de quién? Del deudor concursado. No hay novación subjetiva, sigue siendo el mismo concursado. Cambia el elenco societario. ¿Qué pasa si gana la cooperativa? Que dijimos que puede participar incluso en formación. La ley le da a través del 48 bis ciertos beneficios. Uno, por supuesto, es que no va a pagar el 25% de la garantía, no necesita pagarlo, y tampoco va a pagar el 100% del precio, porque los créditos de los trabajadores que forman parte de la cooperativa van a ser compensados con el pago del precio. Y además, si el Banco Nación y la AFIP son acreedores de este sujeto concursado, están obligados a darle a la cooperativa la conformidad y las mejores condiciones, obviamente vigentes, a los fines de la negociación. Cuestiones a considerar en esta breve síntesis de lo que es el procedimiento de salvataje, que obviamente tiene un montón de aristas y cuestiones que todavía no están resueltas por la ley. Sabemos que el juez es el director del proceso y que tiene poderes discrecionales. Es así que el juez deberá adecuar algunas cuestiones que no están expresamente previstas en la ley, como por ejemplo, cómo se publican los edictos, cuándo y quién los abona, el plazo para hacer pública la propuesta, si existe la posibilidad de fijar un plazo anterior a la audiencia para que sea más transparente la negociación y uno sepa contra quién está compitiendo, las características de la conformidad, porque yo les mencioné el 43 y el 45, pero no lo prevé expresamente la ley, que las pautas para la valoración de la empresa en marcha sean realmente las que muestran el valor de la empresa, porque no se toman en cuenta los créditos privilegiados, y en realidad después esos pasivos postconcursales privilegiados pueden terminar con la quiebra del sujeto concursado. La limitación de los sujetos que pueden recurrir a este procedimiento, y las ventajas a las cooperativas. Básicamente entonces estamos en una nueva oportunidad que se le da al deudor de negociar en competencia con terceros que estén interesados en adquirir la empresa, y esos terceros para adquirir la empresa lo que tendrían que hacer es asumir el pasivo del deudor en la forma que negocien con sus acreedores y pagarle un precio a los socios de esta sociedad concursada para desvincularlos y desinteresarlos. Procedimiento que está entonces vigente, artículos 48 y 48 bis. Espero que les haya servido y cualquier cosa quedo a disposición. Hasta luego, buenas tardes.